He vuelto con un nuevo capítulo de este fic. Debo admitir que me decepciona un poco que no tenga el mismo recibimiento que otros de mis fanfics, pero bueno, lo seguiré publicando pase lo que pase. Denle cariño a este proyecto, que estoy explotando a alguien para que me lo corrija. Es broma, o no XD. Pero hablando en serio, si cada uno de los que deja su like también dejara un comentario, me enternecerían el corazón. Me demostrarían que valoran lo que hago y que realmente disfrutan del contenido. Ahora sí, saludemos a los miembros del canal. Luis Miguel Delgado Díaz, oficialmente puedo decir que ya me sé tu nombre de memoria. Estoy completamente agradecido por todo el apoyo que le has dado al canal desde el día 1. Lo valoro muchísimo, así que gracias por todo y sigue disfrutando día a día lo que tengo para ofrecer con este fanfic. Y ahora, saludemos a los afortunados del capítulo pasado. Alpon Gremory. De momento los cambios pueden parecer mínimos, pero llegará el punto donde notaremos cuán grandes son las alteraciones causadas por los nuevos reencarnados. Tómate tu tiempo disfrutando este fic, que debo decir, adoro escribirlo. Un fuerte abrazo, crack, no te olvides de comentar. Wilmer Quintana. Me alegra saber que disfrutaste el capítulo anterior. Estoy tratando de rotar la mayoría de los fanfics activos en el canal, al menos aquellos con los que ya tengo una idea clara de qué hacer. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Más de 20 likes en el video pasado, pero comenten algo, muchachos. Ya saben que sus comentarios me motivan a seguir escribiendo y a no abandonar este camino. La vida no es fácil y, aunque no lo crean, YouTube se ha convertido en un pasatiempo que al menos me retribuye de alguna forma. Si pueden apoyarme con sus vistas, es más que agradecido. Si quieren darme cariño, háganlo, que siempre los leo y, en la mayoría de los casos, trato de responderles. En la descripción están los enlaces por si desean hacerme una donación o volverse miembros del canal. Ya sin nada más que decir, disfruten del video. Producción. Ponga la intro. Capítulo 04. Familia Greirat Paul. Me desperté como cada mañana, con una hermosa rubia desnuda recostada sobre mi pecho. Ella era Zenith, mi esposa. La mujer que me había acompañado durante los últimos 4 años, día y noche sin ninguna excepción. No podía decir que mi vida de Casanova hubiese terminado de la mejor manera, pero incluso yo sabía que, tarde o temprano, debía sentar cabeza y convertirme en un hombre de familia. Aunque, en el fondo, seguía siendo el mismo de siempre. Un mujeriego reformado por las circunstancias. Sin embargo, Zenith fue capaz de aceptar mis defectos y convertir mi vida en algo que jamás imaginé desear. Ella me hizo padre, y por eso la amaba más que a nadie en el mundo. El cálido peso de su cuerpo sobre el mío era una sensación que no cambiaba con los años. Despertar así cada mañana me recordaba que había tomado la decisión correcta al dejar atrás mis aventuras con mujeres desconocidas. Aún así, eso no significaba que mis deseos hubieran desaparecido por completo. Ser un hombre responsable era, a veces, una condena. Suspiré, resignado, sabiendo que tendría que esperar hasta la noche, como siempre. Zenith nunca rechazaba mis avances, pero era en las horas más profundas del día, cuando nuestros hijos ya dormían, que ella me permitía hacer la mía. Con cuidado, me deslicé para no despertarla del todo. Antes de levantarme, me tomé un instante para besarla con delicadeza. Como era habitual, mis manos se movieron por instinto hacia sus pechos, apretándolos con familiaridad. MPH, te aconsejo no ir más allá, Paul, murmuró sin abrir los ojos, aunque tampoco hizo nada por apartarme. Claro, ya en la noche tendré mi plato de Zenith solo para mí. La sonrisa traviesa que se dibujó en su rostro fue suficiente para mantenerme motivado durante todo el día. Al salir al jardín, el aire frío de la mañana me recibió con un golpe seco. Ese rincón verde se había convertido en mi espacio de entrenamiento desde que llegamos a este pueblo. La rutina diaria me ayudaba a mantenerme en forma, aunque ya no entrenaba solo. No me sorprendió en lo más mínimo ver la figura menuda que me esperaba, espada de madera en mano. Buenos días, padre, saludó Shiro con aquella voz seria que no parecía pertenecer a un niño de apenas 4 años. Me apoyé contra la valla con una sonrisa cansada, frotándome los ojos.
¿Recuerdas lo que te dije hace unos meses? Shirou apenas parpadeó, repitiendo mis palabras con precisión milimétrica. Me dijiste que no era necesario venir tan temprano. Que me entrenarías en el mismo horario junto a Rudeus. Bucé, divertido. Eso dije. Pero eres muy terco. El niño no reaccionó ante la indirecta. Simplemente mantuvo su postura firme. Si no vengo temprano, nunca estaré a tu altura. No pude evitar sonreír. Maldito mocoso testarudo. Está bien, me enderecé con una sonrisa. Toma tu espada y empieza a imitarme. Shirou Greirat. Mi hijo menor. Desde el día en que nació, hubo algo en él que me resultó extraño. Era como si su alma perteneciera a un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Siempre serio, siempre distante, con esa mirada profunda que observaba el mundo como si lo comprendiera todo. A diferencia de Rudeus, que desde pequeño mostró una afinidad natural por la magia, Shirou parecía haber heredado mi amor por la espada. Pero no era su talento lo que me desconcertaba, era su manera de aprender. Como si no estuviera descubriendo algo nuevo, sino recordando técnicas que ya conocía. A veces lo observaba entrenar solo, repitiendo movimientos que yo aún no le había enseñado. Su técnica, aunque rígida y poco pulida, tenía una fluidez instintiva. Había algo en la forma en que se movía, demasiado natural para un niño. Nos movimos al ritmo de la práctica. El sonido seco de las espadas de madera cortando el aire era el único eco en el jardín. Recuerda bien, le advertí entre golpe y golpe, no te precipites al luchar. Por alguna razón, siempre atacas de frente con el estilo del dios del agua. Ese estilo se basa en la defensa. Si quieres atacar, tendrás que usar otro. Shirou frunció levemente el ceño, pero no detuvo sus movimientos. ¿Por qué esperar si puedo ganar antes? Me detuve. ¿Otra vez con eso? No era la primera vez que me lo preguntaba. Al principio creí que se trataba de la impaciencia típica de un niño, pero ahora no estaba tan seguro. La paciencia es una virtud para un espadachín, mencioné con firmeza. Shirou por dentro, Shirou era completamente distinto al niño que blandía la espada frente a su padre. El arma se deslizaba entre sus manos como si hubiera nacido con ella. Cada movimiento, cada giro, no los aprendía, los recordaba. Era como si su cuerpo supiera lo que hacía, pero su mente aún caminara a ciegas. Recordaba armas. Miles de ellas. Kansou, Bakuya, Calavolk II, Durandal, Gram, Caliburn, Gaevolk, Gaedeark. Pero no podía alcanzarlas. Solo las veía, como sombras en el borde de su conciencia. Como si alguien le hubiese arrebatado todo su conocimiento, dejándole apenas las cicatrices de una vida que ya no le pertenecía, pero seguía latiendo en su alma. Si tan solo pudiera recordar todo lo que sé, pensó con frustración. Pero no podía decir nada. No todavía. Paul hablaba de paciencia, como si eso tuviera sentido para él. Pero para Shirou, esa palabra no significaba nada. El mundo no espera. Las personas no esperan a ser salvadas. Los débiles no esperan para ser protegidos. Y los enemigos nunca esperan para atacar. Lo haré, murmuró al final, sin convicción. Era mentira. Lo sabía él. Y si Paul lo hubiese mirado más de cerca, también lo habría sabido. Paul me sentía orgulloso al ver a uno de mis hijos tan interesado en mi arte. Rudeus era un prodigio con la magia, de eso no había duda. Pero en mi corazón, Shirou siempre sería mi favorito. ¿Amaba a los dos por igual? Claro que sí. Pero no podía evitar sentir una conexión especial con mi hijo menor. Tal vez porque era el único que mostraba verdadero interés en seguir mis pasos como espadachín. Rudeus era una copia exacta de mí cuando era niño. Mismo cabello castaño, mismo tono de ojos, hasta ese pequeño lunar en el mentón que siempre consideré un sello familiar. Incluso su actitud con las mujeres se parecía demasiado a la mía, algo que Zenith prefería ignorar para su propia paz mental. Pero Shirou era distinto. No tenía nada mío. Ese cabello rojo, como una llama viva bajo el sol, ningún Greirat había tenido jamás ese tono. La única prueba de que era mi hijo, aparte de la palabra de Zenith, eran sus ojos. Los ojos azules de su madre. Si Zenith hubiera dado a luz solo a Shirou, tal vez habría dudado. Pero con Rudeus en la ecuación, pensar en infidelidad era simplemente absurdo. No, Shirou era mío.
Aunque luciera diferente, aunque su espíritu pareciera venir de otro mundo, era mi hijo. Y eso era lo único que importaba. La mañana transcurría con el sonido de las espadas de madera chocando rítmicamente. Shirou seguía cada uno de mis movimientos con esa expresión seria que rara vez abandonaba su rostro. Siempre tan calmado. Siempre tan contenido. A veces me preguntaba si realmente era un niño, o si había nacido con la mente de un anciano atrapada en ese pequeño cuerpo. Shirou, rompí el silencio, ¿aprendes a usar la espada porque sabes que no puedes usar magia ofensiva? Era solo una pregunta. Una duda que llevaba semanas mordiéndome por dentro. Lo observé con atención. No esperaba que se detuviera, pero lo hizo. Tropezó con el movimiento, algo que casi nunca ocurría. Su mirada se clavó en el suelo durante unos segundos. Ahí estaba otra vez, esa sombra en sus ojos. Como si mi pregunta hubiera tocado algo que él mismo aún no se atrevía a aceptar. Pero se recompuso. Demasiado rápido para un niño. Murmuró. Solo quiero tener las armas para defenderme cuando lo necesite. Alzó la mirada con esa calma inquebrantable que lo caracterizaba. Sea magia o espada, usaré todo a mi disposición para proteger a quienes quiero. Esas palabras me dejaron sin habla por un instante. No era lo que uno esperaría escuchar de un niño de 4 años. Ni siquiera eran palabras que yo habría dicho a su edad. Cuando era niño, quería ser fuerte para ganar peleas, presumir ante los demás, y atraer chicas. Pero Shirou quería proteger. No buscaba poder por ambición ni por gloria. Quería ser fuerte porque sentía que era su deber. Era demasiado maduro. Demasiado noble. Y eso me desconcertaba tanto como me enorgullecía. «Me tranquiliza saber que piensas así», dije con una sonrisa suave. «Pero recuerda esto, Shirou», me acerqué y apoyé la mano sobre su cabeza. «La fuerza no se usa para abusar de los débiles, solo para proteger. Pero incluso cuando luches por justicia, no dejes que esa idea te ciegue. Las prioridades de uno pueden nublar lo que es justo, no cometas el error de creer que siempre tendrás razón». Shirou levantó la vista hacia mí con esos ojos azules, tan serios. Como si realmente entendiera cada palabra. «Seguiré tus palabras, padre». Su sonrisa era pequeña, casi tímida, pero completamente sincera. Ese niño. A veces me hacía sentir que yo era el aprendiz, y él el maestro. Me aparté, disimulando mi desconcierto con una sonrisa orgullosa. Nunca había sido el mejor hombre. Me había aprovechado de mucha gente, había hecho cosas de las que no me enorgullecía. Y aunque me esforzaba por cambiar, sabía que algunas malas costumbres nunca se despegaban del todo. Pero si lograba que mis hijos fueran mejores que yo, tal vez, solo tal vez, eso bastaría para redimirme. Seguimos entrenando unos minutos más hasta que una nueva preocupación me atravesó la mente. «Shirou», dije con un tono casual, intentando no sonar demasiado serio, «¿qué piensas de Rudy?» Quería que ambos se llevaran bien. No podía permitir que crecieran odiándose. Mi propia familia se había desmoronado por culpa de la rivalidad entre hermanos, y el temor de que mis hijos repitieran ese mismo camino era algo que me quitaba el sueño cada noche. Shirou bajó lentamente su espada de madera. «Rudy», repitió, en silencio por unos segundos, como si midiera cuidadosamente sus palabras. «Es un gran mago, también muy inteligente. Diría que es una buena persona, pero había algo más. Lo noté en su expresión. Aunque es muy pervertido». La respuesta me tomó completamente por sorpresa. «¿Qué?» «Le he visto, el cómo mira a Roxy», dijo con absoluta seriedad. «Igual o peor que como tú miras a mamá». Por los dioses, no pude evitarlo. El silencio se rompió con una carcajada que me brotó del alma. No era la respuesta que esperaba, pero la forma tan directa, y tan seria, con la que lo dijo me desarmó por completo. Maldito mocoso, hasta entonces había pensado que su actitud calmada lo hacía parecer mayor. Pero con esa frase, me recordaba que, al final del día, seguía siendo un niño. «Tienes razón», admití entre risas. «Pero no se lo digas a tu madre, ¿de acuerdo?» Shirou asintió con una sonrisa traviesa. Era raro verlo sonreír, pero cuando lo hacía, parecía un niño de verdad. El entrenamiento continuó como de costumbre, pero algo dentro de mí seguía dándole vueltas a aquella conversación. Mi hijo menor era extraño, no había duda.
Bueno, en realidad, los dos lo eran. Había algo en ellos que me provocaba una inquietud difícil de explicar. Como si cada uno llevara consigo la sombra de experiencias que ni siquiera yo podía imaginar. Y aún así, me sentía orgulloso. Más de lo que las palabras podrían decir. Sabía, con una certeza que me dolía y me consolaba a la vez, que mis hijos serían mejores de lo que yo jamás llegaría a ser. Me acerqué a Shirou, sacudí suavemente su cabello rojizo y le susurré con una sonrisa cómplice. «Recuerda que somos Greirat», dije en voz baja, como compartiendo un secreto ancestral. «No le digas esto a mamá, pero nuestro mayor pecado como hombres es que las mujeres siempre serán nuestra debilidad. Así que ten cuidado, hijo, si vas a mirar a una chica, hazlo con discreción. A menos que quieras llamar su atención, claro». Shirou frunció el ceño, fingiendo molestia, pero su sonrisa lo delataba. «Le diré a mamá lo que me estás diciendo». Levantó su espada de madera y me apuntó con ella, con ese tono solemne que se había vuelto su marca personal. No pude evitar soltar una risa baja. Ese mocoso sabía cómo jugar conmigo. SHHH, me acerqué aún más, bajando la voz. Estas conversaciones de padre e hijo no deben contarse a mamá. Está en el manual de los hombres, artículo 4. Shirou ladeó la cabeza, con la misma expresión escéptica que Zenith ponía cada vez que intentaba convencerla de alguna tontería. No creo que exista tal manual. Sí existe, afirmé con total seriedad. Pero solo los hombres de verdad lo conocen. El niño soltó una risa leve, una de esas pocas veces en las que lo veía bajar la guardia y comportarse como lo que realmente era. Un niño de 5 años. Me quedaré callado, por ahora. Sonreí satisfecho. Pero aquella pequeña broma era solo una distracción para lo que en verdad quería decirle. Me arrodillé frente a él, dejando mi espada de madera a un lado. Shirou, mi voz se tornó más grave, y él me prestó toda su atención. Prométeme algo. Pase lo que pase en el futuro, sin importar lo que ocurra conmigo o con tu madre, nunca culpes ni hagas sentir mal a tu hermano. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Shirou me miró con esos ojos azules tan parecidos a los de Zenith, tan serios, tan profundos, como si ya entendiera de qué hablaba. Ese niño siempre parecía saber más de lo que decía. Y no le pedía esto por capricho. Era mi miedo, mi arrepentimiento, mi deseo de romper un ciclo. Alguna vez fui Paul Notos Greirat, legítimo heredero de la casa Notos. Un prodigio con la espada. Un noble admirado por todos. Pero todo ese reconocimiento se desvaneció el día que mi madre murió. Mamá murió por tu culpa. Aún podía oír la voz de mi hermano menor resonando en lo más profundo de mi mente. Si te hubieras comportado como un verdadero noble, mamá habría cuidado mejor su salud. Mi padre, tan frío como siempre, no se quedó atrás. Ese día, solo añadió palabras cargadas de desprecio. La enfermedad de tu madre empeoró por el dolor que le causaron tus actos. Esas palabras me persiguen incluso ahora. No las había pensado en años, pero jamás se fueron. Cargué con esa culpa toda mi vida. Y a veces, pensaba que tal vez tenían razón. Si hubiera sido más obediente, más disciplinado, si hubiera cumplido el papel del noble perfecto, solo tal vez mi madre aún estaría viva. Pero si hubiera seguido ese camino, jamás habría conocido a Zenith. Jamás habría formado la familia que ahora tanto amo. Aún cargaba con las penas del pasado. Nunca pude despedirme de mi madre. Odiaba a mi padre, aunque seguía siendo mi padre. Me dolió saber que había muerto. Lamentaba no haber podido enmendar las cosas, pero lo conocía bien. Sabía lo terco que era. Y, en el fondo, sabía que quizás nunca nos habríamos perdonado. No quería que mis hijos repitieran nuestra historia. No permitiría que el odio entre hermanos los separara, como sucedió conmigo y mi hermano. No lo haré, padre, respondió Shirou con esa calma que tanto lo caracterizaba. Prometo ser comprensivo y paciente con mi hermano. Mi corazón se encogió al oír esas palabras. No era la clase de respuesta que uno espera de un niño. Era la promesa de alguien que ya había visto lo peor del mundo, y había decidido no repetirlo. Por un momento, sentí que no le estaba pidiendo una promesa. Solo le recordaba algo que él ya había jurado antes de nacer. «Eres un buen niño, Shirou», sonreí, revolviendo su cabello con ternura. «Muy bien, ahora toca el entrenamiento muscular.
Ya pasamos por las posturas de calentamiento, así que veamos si puedes hacerme 100 flexiones. Shirou asintió con determinación, dejó la espada de madera a un lado y comenzó con el ejercicio. Era fuerte. Todavía no podía compararse con un adulto, pero para su edad, era monstruoso. En apenas un año había dominado la mayoría de las posturas básicas de los 3 estilos principales. Su cuerpo aún era pequeño para ejecutar maniobras avanzadas, pero lo compensaba con una técnica impecable. Cada movimiento era preciso. Cada postura, perfecta. No lo diría en voz alta, pero en cuanto a habilidad. Shirou era mejor que yo cuando tenía su edad. Si hubiera nacido en una familia noble, sin duda lo habrían llamado un genio sin igual. Si Zenith tiene a su mago, yo tengo a mi espadachín, murmuré con una sonrisa de orgullo. ¿Dijiste algo, padre? Su voz me sacó de mis pensamientos. Nada, sigue entrenando. Lo observé en silencio mientras realizaba flexiones con la concentración de un guerrero veterano. Quería ver en qué se convertiría cuando creciera. Sabía que me superaría antes de cumplir los 10 años. No tenía ninguna duda. Pero lo que más me llenaba de orgullo no era su talento. Era ese brillo en sus ojos cada vez que me miraba con admiración. No importaba lo diferente que se viera. No importaba que su cabello no fuera como el mío. Un padre siempre reconoce a sus hijos. Y Shirou era, sin duda alguna, mi hijo. El tiempo con Roxy pasaba demasiado rápido para los hermanos Greirat. Durante las sesiones de aprendizaje era el único momento en que intercambiaban palabras, y aún así, solo lo hacían con su maestra como intermediaria. Al finalizar las clases, el silencio regresaba como una muralla invisible que se erguía entre ellos. Ninguno decía nada. Ninguno hacía el esfuerzo por acercarse. La incomodidad y la distancia se habían vuelto parte de su rutina diaria. Pero aquella mañana, Shirou decidió romper esa barrera. Somos hermanos, pelear no está bien. Pronto mamá o papá se darán cuenta, dijo con calma, aunque su voz dejaba entrever el peso que le provocaba aquella situación. Rudeus, sentado con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo, frunció el ceño con fastidio. Eres un recordatorio del mundo del que vine, perdón si no parezco tan alegre, buzó, cargado de amargura. Ese tono no le era ajeno a Shirou. Ya lo había escuchado antes. ¿Qué te pasó? Preguntó, esforzándose por mantener un tono suave. Ahora solo soy Rudeus Greirat, apretó los puños. El hombre japonés que fui ya no existe. Y no volverá. Shirou guardó silencio, dejando que esas palabras cargadas de resentimiento flotaran en el aire. Si quieres hablar de Japón, busca otro reencarnado, continuó Rudeus con desprecio. Porque, en lo que a mí respecta, Japón puede arder en llamas. Dolía escucharlo hablar así. Inconscientemente, Shirou recordó el incendio que había marcado su vida. Bajó la mirada y apretó los labios. No tuviste una vida fácil, ¿verdad? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla. Rudeus no respondió de inmediato. Hubo un silencio tenso, como si esas palabras hubieran tocado una herida aún abierta. Mi vida no debería interesarte, replicó al fin, con voz áspera. Eres mi hermano, insistió Shirou, con un tono suave pero firme. Me preocupas. Levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los de su hermano mayor. He notado que no sales, tienes miedo de ir más allá del jardín. ¿Qué te pasó? El rostro de Rudeus se crispó, como si esas palabras hubieran atravesado una armadura invisible que lo protegía del mundo. TSCHK, ocúpate de tus propios problemas. Se levantó bruscamente y se alejó con pasos apresurados, dejando a Shirou solo en la habitación. La frustración lo invadía. Lo veía alejarse cada vez que intentaba acercarse, y no podía evitar pensar que la brecha entre ellos solo se hacía más profunda con el tiempo. Entendía que Rudeus cargaba cicatrices que no quería mostrar, pero eso no cambiaba el hecho de que era su hermano. ¿Así se siente tener una mala relación con tu hermano, Tosaka? Murmuró al aire, con un deje de amargura. Nunca había tenido la oportunidad de ser verdaderamente cercano a Ilya, su única hermana. La vida se la había arrebatado antes siquiera de poder intentarlo. Pero aún recordaba la relación entre Rin y Sakura. Recordaba aquellas torpes conversaciones entre ellas. Ninguna era capaz de hablarle a la otra sin que la vergüenza o la incomodidad se interpusieran. Así fue hasta el final.
No supieron cómo acercarse, hasta que ya era demasiado tarde. Shirou no permitiría que la historia se repitiera. No esta vez. Sus pensamientos, sin embargo, pronto se desviaron hacia su propio cuerpo. La incapacidad de usar magia lo carcomía día tras día. Conocía los fundamentos, las palabras, los procesos, pero algo no encajaba. Estaba roto. Sus recuerdos eran fragmentos dispersos, destellos sueltos que no podía controlar. Sabía que podía proyectar armas, que ese poder existía dentro de él, pero cada vez que lo intentaba, lo único que obtenía era el vacío. Se sentó en su cama y cerró los ojos. Traceón, el eco de aquella frase antigua resonó en su mente como una plegaria olvidada. Pero no pasó nada. Lo había intentado tantas veces que ya había perdido la cuenta. Respiró hondo, aferrándose a esa imagen lejana. El paisaje dentro de su alma. Y entonces lo vio, aquel mundo cubierto de espadas. Un Limited Blade Works. Pero no era más que un reflejo borroso, una sombra incompleta. Las armas estaban allí, alineadas hasta donde alcanzaba la vista, pero todas oxidadas, inservibles, como si algo dentro de él se negara a darles forma. ¿Qué estoy haciendo mal?, murmuró, frunciendo el ceño. Lo sabía. No era solo que su magia fuera débil. Había una pieza perdida, algo que lo desconectaba de ese mundo que una vez fue suyo. Una parte esencial que no lograba recuperar. Apretó los dientes. La frustración lo quemaba por dentro. Había hecho una promesa. No volvería a ser débil. No permitiría que nadie muriera frente a él. No dejaría que aquellos a quienes amaba sufrieran si tenía el poder de impedirlo. Se concentró una vez más. Un Limited Blade Works, pero las palabras eran huecas, vacías de poder. Recordaba cómo Archer lo invocaba, cómo cada una de sus variantes lo utilizaba como su arma definitiva. Y sin embargo, él no podía hacer nada. La impotencia lo devoraba. Estaba atrapado en un cuerpo pequeño, con una fuerza insignificante y una magia que no respondía. Y en su mente, los recuerdos de todas sus vidas pasadas lo asediaban. Kiritsugu. Archer. El hombre que fracasó en salvar a los demás. Todo se mezclaba en una maraña de arrepentimientos. Se dejó caer de espaldas sobre la cama, la mirada perdida en el techo de madera. ¿Qué estoy haciendo mal?, repitió con voz apagada. El peso de su debilidad lo aplastaba, como una cadena invisible. Había nacido con la misma alma, con la misma voluntad, pero ahora, solo era un niño incapaz de proteger a nadie. Cerró los ojos lentamente. El silencio de su habitación lo envolvió, pero en lo profundo de su mente, las espadas seguían allí. Incontables armas. Todas, inalcanzables. No había nada peor que recordar la grandeza, y no poder alcanzarla. Tienes que recordar, susurró. Pero, ¿qué es lo que me falta? Nadie respondió. Antes, lo había aceptado. Había asumido que era un mago inútil, incapaz de hacer más que hechizos básicos y sin utilidad. En su vida pasada se conformó con eso. Pero ahora, no. No podía aceptar esa debilidad. Tener sueños y aspiraciones era bueno, pero solo pensar en ellos no bastaba. Las fantasías no cambiaban el mundo. Solo el esfuerzo constante podía hacerlo. No bastaba con desear ser fuerte. Tenía que hacerlo realidad. Cerró los ojos, tratando de sumergirse en su mundo interno. Quería visualizarlo, ya no como aquellos sueños borrosos que lo atormentaban algunas noches. Ahora lo entendía mejor. Sabía qué era y de qué se componía. Era su alma, su esencia. Cuando se concentraba lo suficiente, podía ver aquel vasto campo de espadas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Muchas de aquellas armas las reconocía al instante, aunque no supiera cómo usarlas. Solo con mirarlas, podía sentir los ecos de las batallas que habían librado, los héroes que alguna vez las blandieron. Pero entre todas ellas, dos destacaban sobre las demás. Dos espadas clavadas en la cima de algo que no podía ver, como esperando el día en que alguien volviera a reclamarlas. Calibur, la espada que eligió al rey. Excalibur, la espada que trajo la gloria y la ruina de Camelot. Y justo a sus pies, protegiéndolo de forma casi maternal, descansaba la vaina dorada que alguna vez salvó su vida. Avalon. La reliquia que había sanado sus heridas y lo había acompañado hasta su último aliento. La misma que protegió a Arthur y a Pendragon, y que él mismo había resguardado hasta el final.
Pero ahora solo podía mirarlas desde lejos. El mundo que representaba su alma permanecía cubierto por una densa neblina, como si algo dentro de él se negara a dejarle ver con claridad. Algo lo bloqueaba. Se concentró. Todos sus sentidos volcados en aquel paisaje. Nada. Solo vacío. ¿Qué estoy haciendo mal? Gritó en aquel mundo. Su voz se perdió en la distancia, sin recibir respuesta. El silencio era su única compañía. No quiero ser débil. Shirou se quebró al susurrar aquellas palabras. Corrió desesperado hacia la espada más cercana, extendiendo la mano para tomarla. Pero por más que avanzaba, la distancia entre él y las armas solo se hacía más grande. El campo infinito parecía burlarse de él, alejando cada arma con cada paso que daba. Su cuerpo alcanzó su límite y cayó de rodillas, golpeando el suelo con impotencia. Maldita sea, el eco de su maldición se disipó en el aire. Me haces lucir patético, ponte de pie, Shirou Emiya. La diversión fue clara en aquel tono de voz. Shirou conocía esa voz, la detestaba. Se giró, con el corazón latiéndole en la garganta, solo para encontrarse con la figura que nunca pensó volver a ver. El sudario rojo ondeaba con el viento inexistente de aquel mundo irreal. La armadura negra cubría su cuerpo, mientras su tez morena y su cabello blanco peinado hacia atrás lo hacían parecer más un espectro que un hombre. Pero lo que más lo perturbaba era la sonrisa amarga que siempre adornaba su rostro. La misma sonrisa que había aprendido a odiar. Sorpresa, dijo Emiya con tono mordaz. Shirou retrocedió un paso, sus labios temblando. ¿Cómo? Sus ojos se entrecerraron en busca de respuestas. Niño, tienes mi brazo. ¿De verdad creíste que te desharías de mí tan fácilmente? Preguntó el hombre. La burla impregnada en su voz era insoportable. Soy un espíritu heroico, continuó con aquella frialdad distante. No existo en el plano físico, al menos, no de manera convencional. El Grial me permitió caminar por ese mundo, pero al morir, todo lo que soy debería haber desaparecido. Emiya cruzó los brazos con tranquilidad. Pero tú, señaló con la cabeza. Somos una excepción. Shirou sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. El mismo espíritu, pero en diferentes rutas. Somos el mismo ser, físicamente distintos, pero espiritualmente el mismo, Shirou murmuró con molestia. Parece que finalmente lo has aceptado, dijo Emiya, con una sonrisa torcida. Aunque no te lo dije directamente, mi brazo ha estado susurrándote la verdad todo este tiempo. Hay mucho que has descubierto gracias a eso. Es bueno saber que aún tienes algo de cerebro ahí dentro. Shirou apretó los puños con fuerza, el odio latiendo en su pecho. Mismo espíritu, diferente destino, sentenció. Eso espero, dijo Emiya, con un destello sombrío en los ojos. No quiero verte acabar como yo. El pelirrojo sintió como la sangre hervía en sus venas. No acabaré como tú, eso depende de ti, niño. Que lo que dices no quede solo en eso. Palabras, habló Archer con seriedad. El espíritu se acercó con calma, como un depredador disfrutando de su presa, mirando todo a pesar de que su vista no se movía de Shirou. Te di mi brazo porque vi algo en ti, algo que yo nunca tuve. He visto esta escena tantas veces que ya perdí la cuenta. Pero esta es la primera vez que veo ese brillo en nuestros ojos, comentó Archer, con amargura. Shirou apretó los dientes. Lo sabía. El Emiya que tenía frente a él había sido convocado a la Quinta Guerra del Santo Grial incontables veces. En la mayoría, terminaba asesinando a Shirou antes de que pudiera convertirse en él. En otras, lo dejaba vivir, solo para observarlo repetir los mismos errores y marchar hacia el mismo destino. Hubo unas pocas excepciones, pero incluso esas versiones terminaron como Counter Guardians, atadas a la Counter Force por la eternidad, cumpliendo su labor como verdugos, sin importar los ideales que alguna vez gritaron con fervor. Shirou había visto aquellos recuerdos. Había sentido lo que era convertirse en una herramienta, un arma que eliminaba a unos pocos por el bien de muchos. Ese no era el futuro que deseaba. Ese no era el destino que aceptaría. ¿Por qué estoy fallando? Susurró con frustración. Emiya lo observó con frialdad. ¿Aún no te das cuenta? ¿Eres estúpido? La molestia era evidente en su voz. Una sed de sangre invisible emergió de su cuerpo, enfriando el aire a su alrededor como una ola helada. Shirou retrocedió instintivamente.
He hecho todo lo que sé. Vi todo lo que hiciste. Seguí cada paso, y no he conseguido nada. Gritó con desesperación. Pero su voz se perdió entre las nubes difusas de aquel mundo. Emilia permaneció inmóvil, sus ojos entrecerrados. Ese es tu problema, Shirou, eres un tonto que aún no sabe quién es. La presión en el ambiente aumentó bruscamente, obligándolo a tomar distancia. Reconoció ese cambio. Sabía lo que vendría. I am the bone of my sword, cantó Emilia con voz firme, cargada de historia y poder. Shirou sintió su corazón acelerarse al ver cómo se materializaba una lanza roja en las manos del espíritu. Gaebolg. La lanza maldita de Kuchulain. Su sola presencia provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Conocía demasiado bien esa arma y los horrores que traía consigo. Gracias a tu estupidez, este mundo todavía me responde, murmuró Archer con una sonrisa burlona, aunque su expresión dejaba entrever cierto hastío. Supongo que tendré que matarte. Me decepcionas, Shirou Emilia. En un abrir y cerrar de ojos, Archer acortó la distancia entre ambos. El campo de batalla se contrajo, concentrando toda su tensión en ese momento. Shirou apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el filo carmesí intentara atravesarlo. Sus reflejos lo salvaron del impacto directo. Su cuerpo se movía con agilidad, esquivando los estoques consecutivos. Sin embargo, no fue suficiente. Cada roce de la lanza dejaba marcas en su piel. Un corte en el brazo, otro en la pierna, dos más en el torso, y finalmente, una herida profunda que se abría desde el hombro hasta parte del pecho. Fallé, gruñó Archer, evidentemente decepcionado. Shirou jadeó, el dolor quemando cada fibra de su cuerpo. Me parece que, acertaste bastante bien, murmuró entre dientes, forzando una sonrisa a través del sufrimiento. Planeaba perforarte el corazón. Quería que sintieras un déjà vu, se burló Archer, con una sonrisa que destilaba desprecio. Aquella expresión bastó para encender la rabia de Shirou. TSCHK. Veremos quién mata a quién. I am the bone of my sword. Gritó con fuerza. El pelirrojo canalizó toda su concentración, invocando las espadas gemelas que tantas veces lo habían acompañado en la batalla. Su cuerpo ya estaba preparado para levantar un escudo si Archer desataba todo el poder de Gaebolg. Pero entonces, nada sucedió. Sus manos seguían vacías. No había espadas. No había escudo. No había nada. ¿Qué? Susurró, completamente atónito. Archer dejó escapar un resoplido cargado de fastidio. Estas armas, este mundo, no te reconocen como su dueño. ¿Todavía no lo entiendes? Somos falsificadores, sí, pero incluso las copias poseen voluntad. Este lugar refleja lo que somos como individuos. A mí me acepta, a ti, te rechaza. ¿Hace falta que te lo diga? Tú provocaste esto, sentenció con frialdad. Supongo que mereces morir. Espero que las chicas, al menos, tengan una buena vida, aunque sin ti, las probabilidades aumentan. Shirou sintió un escalofrío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No quería morir. No iba a morir. El maná comenzó a fluir dentro de él, su cuerpo respondiendo con instinto. Pero nada aparecía. Nada en sus manos. Nada a su alrededor. Nada que lo salvara. Maldijo mentalmente, desesperado. Gaebolg. Kansou. Bakuya. Caliburn. Gram. Gaedeark. Lo que fuera. Ninguna respondía. Cambió de estrategia. Invocaría un escudo. Roaias. Tampoco llegó. En un último intento, trató de proyectar un simple Torashinai, un arma de madera, inofensiva, infantil. Nada. El pánico le invadió. Su mente se nublaba. Las armas lo rechazaban. El mundo que había intentado reclamar. Lo estaba negando. Es que aún no te das cuenta. Gritó Archer, su voz cargada de furia. ¿Dónde quedó tu inteligencia? No eres más semilla, Shirou. No hubo tiempo para reaccionar. Shirou sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Sabía lo que venía. Gaebolg. La intención asesina lo envolvió todo. El resultado ya estaba escrito antes de que el ataque comenzara. La lanza no necesitó viajar hacia él. Su corazón había sido atravesado en el instante en que la técnica fue pronunciada. Lo único que Shirou sintió fue el impacto. Su pecho estalló en un dolor indescriptible.
pulmones, corazón, columna. Todo fue perforado por una técnica que no admitía fallos. La sangre se acumuló en su garganta, bloqueando cualquier intento de gritar. Solo pudo mirar, horrorizado, mientras Archer lo alzaba con la lanza, observándolo desde abajo con ojos fríos y vacíos. Me entristece la pareja que te tuvo como hijo, murmuró con desprecio. Aquellas palabras fueron una daga directa a su orgullo. Pero esto es lo mejor. Un tonto que no se reconoce a sí mismo es solo un paso más hacia la destrucción. Cada palabra perforaba su mente tanto como la lanza lo hacía con su cuerpo. Eras un cascarón vacío, aferrado a ideales que no comprendías, fingiendo que eran tuyos. Y aún ahora, solo quieres ser una falsificación. Shirou sintió su conciencia apagarse. Lentamente. Inevitablemente. Y ahora has caído más bajo, quieres ser la copia de una copia que, al final, tampoco logró nada, sentenció Archer con frialdad. Shirou sintió cómo el dolor en sus pulmones se intensificaba. Su respiración se hacía más pesada, y su visión comenzaba a oscurecerse. Sigues un camino que podría ser verdaderamente tuyo, pero no comprendes lo que significa. Te engañas a ti mismo, aferrándote a cualquier excusa que lo justifique, continuó Archer, con la voz cargada de reproche. El mundo se desdibujaba a su alrededor. Las formas perdían contorno, los colores se diluían, y todo se desvanecía en una neblina cada vez más densa. Nunca valdrás la pena, escupió el hombre con desprecio. Las palabras de Archer cayeron como un veredicto final, como un golpe más certero que cualquier lanza. Es una lástima que nunca hayas reconocido quién eres en realidad, añadió con una decepción casi paternal. Shirou sentía su vida escapándose. Su cuerpo lo abandonaba, el dolor era insoportable, iba a morir. Pero entonces, las palabras de Archer resonaron con fuerza en su mente. No eres más Emilia Shirou. ¿Qué demonios significaba eso? Yo soy Emilia Shirou, y yo reencarné. Estoy buscando hacerme más fuerte para protegerlas. Para asegurarme de que estén bien. Estoy forjando un nuevo destino. ¿Quería ser Emilia Shirou, uno nuevo? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sus dedos temblaron. Nuevo. Maldito Archer, gruñó con furia contenida. Levantó el rostro, desafiando el dolor que lo consumía. Miró fijamente al Counter Guardián y, en ese instante, lo entendió. Vio esa sonrisa burlona, la misma de siempre. Una sonrisa que decía sin palabras: eres un idiota por no haberte dado cuenta antes. Shirou respiró con dificultad, pero incluso con la lanza aún atravesando su cuerpo, se obligó a sonreír. Pudiste haberlo dicho, bastardo sádico, masculló con voz ronca. Archer soltó una risa seca. Eres un estúpido, se burló. La lanza crujió con un leve movimiento, pero no lo soltó. Las palabras no habrían bastado. Tenía que matarte para que entendieras, agregó, casi divertido. Shirou escupió sangre, pero no desvió la mirada. Parece que funcionó, ¿o me equivoco? Dijo con una débil sonrisa. ¿Quién era, realmente? Durante tanto tiempo se había aferrado a la idea de ser Emilia Shirou porque eso era lo único que tenía, lo único que daba sentido a su existencia. Pero ahora, en ese campo desolado que representaba su alma, empezaba a ver con claridad cuán equivocado estaba. No era Emilia Shirou. Nunca lo había sido del todo. En su primera vida, apenas recordaba su nombre. Fragmentos borrosos de una existencia rota, marcada por el arrepentimiento. Ni siquiera podía asegurar si aquel nombre era suyo o solo una mentira que se obligó a creer. Su segunda vida le ofreció un propósito. Un nombre. Una razón para seguir caminando. Emilia Shirou, el nombre que su padre adoptivo le dio, y con él, cargó un sueño, un ideal, una tragedia. Pero ahora era Shirou Greirat. Hijo de Zenith y Paul Greirat. Hermano de Rudeus Greirat. Una nueva vida, una nueva identidad. Un alma marcada por el pasado, sí, pero que había sido bendecida con una segunda oportunidad. Una existencia diferente que había aceptado, y, al mismo tiempo, negado al intentar seguir siendo algo que ya no era. Quiso aferrarse a la imagen de Emilia Shirou, y en ese intento, solo había encadenado su alma a la misma prisión de siempre. Maldito Archer, gruñó entre dientes. Con la mano temblorosa, la extendió hacia adelante.
Y por primera vez en años, las palabras salieron de sus labios con auténtica convicción. Trace, on. Un destello chispeó entre sus dedos. La familiar sensación del acero recorriendo sus nervios invadió su brazo. Pero esta vez, se sintió distinto, más denso, más cálido, más real. Ya no había vacío. Ya no había rechazo. En su palma apareció una espada sencilla, de madera. No era Kansou. No era Bakuya. No era ninguna de las armas que había proyectado en su segunda vida. Era algo nuevo. Algo verdaderamente suyo. La familiaridad de aquella espada lo reconfortó, como si siempre hubiese estado allí, esperando a que él la reconociera como propia. Así que al fin lo entendiste, la voz de Archer resonó con satisfacción. Te tomó bastante tiempo, Shirou Greirat. Shirou alzó la espada con ambas manos, sintiendo su peso perfectamente equilibrado. No era impresionante, ni legendaria, pero la conexión que sentía con ella era mucho más profunda que con cualquier otra. Con un solo movimiento, la blandió con toda la fuerza que le permitía su cuerpo infantil. La hoja de Gaebolk se resquebrajó antes de deshacerse en una lluvia de fragmentos escarlata. Archer entrecerró los ojos, sorprendido, aunque divertido. Parece que este mundo ya no me reconoce, susurró, sintiendo como las proyecciones a su alrededor comenzaban a desvanecerse. Bueno, no esperaba menos de mí mismo. Shirou frunció el ceño, su pecho aún ardía por la herida que poco a poco comenzaba a cerrarse. Este mundo es mío, parece que al fin lo comprendiste. La sonrisa de Archer reapareció, burlona como siempre, aunque ahora cargada con cierta melancolía. Este mundo nunca fue mío del todo. Solo lo construí a partir de mis arrepentimientos. Pero tú apenas estás empezando a forjar el tuyo. Por eso negaste tu existencia, intentando crear algo que no te pertenecía. Las palabras de Archer calaron hondo. Shirou apretó los dientes. Tu verdadero error fue tratar de copiarme. ¿Creíste que podías seguir mi camino y esperar un resultado distinto? El tono de Archer se volvió más duro, casi amargo. Eres una nueva existencia, Shirou Greirat, pero te aferraste a la idea de seguir siendo Emiya Shirou. No solo eso. Empezaste a copiarlo, lentamente, sin darte cuenta. Los ojos de Shirou se abrieron con asombro. Ahí estaba. Esa era la verdad que había evitado mirar. Esa era la razón por la que su magia lo rechazaba. No podía crear las mismas armas, porque ya no era el mismo hombre. El agujero en su pecho desapareció por completo, como si nunca hubiese estado allí. En ese mundo, él dictaba las reglas. Se puso de pie con la espada de madera aún en sus manos, observando el cielo cubierto por una espesa niebla. Tu alma aún no está libre del todo, comentó Archer con cierto desgano. Pero al menos, has abierto las puertas. Shirou alzó la vista hacia el cielo grisáceo. ¿Cuánto tiempo me tomará despejarlo? Eso depende de ti, respondió Archer, encogiéndose de hombros. Shirou presionó el mango de su espada con fuerza renovada. Voy a forjar mi propio mundo, eso espero, Shirou Greirat, dijo Archer. El eco de su nuevo nombre resonó en su alma, encendiendo una chispa en su pecho. Shirou se giró hacia Archer, notando cómo su figura comenzaba a desvanecerse, como si el mundo mismo lo estuviera expulsando. Pero aún así, parecía aferrarse a la realidad. Espero no verte por aquí la próxima vez, créeme, yo también lo espero, dijo Archer con una sonrisa perezosa. Pero si vuelvo, será porque todavía sigues siendo un idiota. Shirou lo miró con el ceño fruncido, pero una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Ambos sabían que aquella no sería la última vez. ¿Cómo salgo de aquí?, preguntó Shirou. Eres más perspicaz, pero igual de estúpido, respondió Archer, con su clásica sonrisa burlona. La respuesta era obvia. Shirou cerró los ojos y se concentró. Trace, on. Shirou se posicionó con firmeza. La espada de madera en sus manos era lo único que los separaba del hombre frente a él. Cada movimiento, cada defensa, cada desvío, eran ejecutados con la precisión perfeccionada en sus entrenamientos con Paul. Pero no bastaba. Archer se movía como una sombra, anticipando cada uno de sus ataques con una gracia imposible. Eres más hábil, pero abrir una defensa contra un usuario de doble empuñadura siempre será difícil. Más aún si conoces mi estilo de lucha, dijo Archer con esa maldita sonrisa que tanto lo irritaba. Shirou apretó los dientes, el sudor corría por su frente.
Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero no retrocedía. TSCHK, no me iré sin antes hacerte pedazos, gruñó, su voz cargada de determinación. No te dejaré ir, no sin antes patear tu lamentable trasero por todo este mundo, se burló Archer, su sonrisa más burlona que nunca. Shirou había perdido la noción del tiempo que llevaba enfrentándose a su otra versión. Cada músculo de su cuerpo ardía y su respiración era agitada. No importaba cuántas veces intentara superarlo. Archer siempre estaba un paso adelante. Sin embargo, Shirou no se rendía. No podía permitirse perder, no otra vez. Finalmente, sintió cómo el mundo comenzaba a desvanecerse a su alrededor. La figura de Archer se volvió borrosa, su silueta disipándose entre la niebla de su subconsciente. Sigues siendo débil. No lo olvides, dijo la voz de Archer, cargada de burla. Y entonces, el silencio. Cuando Shirou abrió los ojos, lo primero que sintió fue el peso de su propio cuerpo. Cada fibra le dolía, como si hubiera corrido durante días. La luz tenue que se filtraba por la ventana le lastimaba los ojos, y sus labios estaban resecos. Intentó moverse, pero su cuerpo parecía hecho de plomo. Las cortinas permanecían cerradas, dejando pasar apenas un hilo de luz. El ambiente estaba impregnado con el olor de hierbas medicinales y un tenue aroma a comida recién hecha. Con esfuerzo, alzó la vista, justo cuando la puerta se abría lentamente. Una figura familiar entró con una bandeja entre las manos. Sin embargo, al verlo, la mujer soltó un grito ahogado y la bandeja cayó al suelo con estrépito. El ruido hizo que Shirou se sobresaltara, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un cálido abrazo lo envolvió de pronto. Shirou, gritó Zenith entre sollozos, abrazándolo con fuerza. Shirou se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Nunca había visto a su madre actuar de esa manera. El calor de su cuerpo, los sollozos ahogados contra su cabello, todo le resultaba nuevo. Por un instante, se sintió como un niño pequeño, protegido por su madre. Una sensación que jamás había experimentado en sus vidas pasadas. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con voz ronca, apenas capaz de articular palabra. Tú, la voz de Zenith se quebró entre lágrimas. Estuviste inconsciente durante 3 días. Pensé que te perdería, Shirou. Pensé que mi bebé. No pudo terminar la frase. En lugar de ello, lo abrazó con más fuerza. Una punzada de culpa atravesó el pecho de Shirou. Jamás se detuvo a pensar en cómo se sentirían los demás al verlo en ese estado. Para él, solo había sido una lucha mental, pero para su familia, fue una pesadilla. En ese momento, la puerta volvió a abrirse, y Lilia entró con pasos apresurados. Su expresión se suavizó al ver a Shirou despierto, aunque no logró disimular del todo la sorpresa. Es un alivio verlo consciente, amo Shirou, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Qué fue lo que pasó, Lilia?, preguntó él, aún sintiendo el peso de la confusión. Lo encontramos desmayado en el suelo de su habitación. Al principio creímos que había caído dormido del cansancio, pero al tocarlo, tenía fiebre. Una fiebre altísima que no bajaba con nada, explicó Lilia con voz calmada. La señora Zenith y Leire y Roxy intentaron curarlo con magia, pero no funcionó. Durante 3 días tuvo espasmos, convulsiones, incluso dejó de respirar en algunos momentos. El corazón de Shirou se encogió. ¿3 días? Para él, apenas habían pasado unas horas. La culpa lo golpeó con fuerza, al imaginar cuánto debieron haber sufrido por su causa. Shirou, la voz de Zenith volvió a quebrarse. Pensé que te perdería, con esfuerzo, Shirou alzó su mano temblorosa y la apoyó sobre la cabeza de su madre, acariciando torpemente su cabello dorado. Lo siento, mamá, no quería preocuparte, susurró con sinceridad. Zenith lo abrazó aún más fuerte, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Shirou sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse, pero se contuvo. No quería causarle más lágrimas. Estoy bien, repitió con suavidad. Ya pasó, pero en el fondo de su mente, sabía que no era así. Aquella lucha fue solo el comienzo. Aún quedaba mucho por descubrir, mucho por aprender. Ahora sabía quién era, pero todavía debía recorrer el camino para convertirse en quien quería ser. Lilia recogió la bandeja caída con calma y se retiró brevemente para darles espacio.
Al regresar, dejó una nueva bandeja con comida sobre la mesita junto a la cama. Coma algo, amo Shirou. No ha probado bocado en 3 días. Estoy segura de que su cuerpo lo necesita, le aconsejó con gentileza. Shirou asintió débilmente. Sin embargo, antes de tomar la cuchara, volvió a mirar a su madre. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero ahora había una sonrisa de alivio en su rostro. Mamá, gracias por preocuparte por mí, murmuró. Zenith lo miró con asombro, como si esas palabras bastaran para aliviar todo el peso que cargaba. Siempre lo haré, Shirou, porque eres mi hijo. Shirou guardó silencio. Dejó que esas palabras calaran profundamente en su corazón. Por primera vez, sintió que ese mundo, esa familia, realmente le pertenecían. Shirou Greirat. Ese era su nombre. Su nueva vida. Y haría lo imposible por protegerla. Zenith estaba feliz, ¿cómo no habría de estarlo? Mi vida era perfecta. Finalmente era libre de la familia que durante tantos años me había atado, y desde hacía 5 años había formado mi propio hogar, la familia Greirat. Mi esposo había cambiado para bien. Ya no era el mismo hombre impulsivo que conocí la primera vez. Aún podía recordar cómo Paul intentó salvarme de aquellos aventureros deshonestos. Yo era ingenua, y estuve a punto de ser engañada. Él me dio 2 hijos maravillosos, Rudeus y Shirou. Ellos eran el orgullo de nuestra familia. Cuando nacieron, me invadió la preocupación. Ninguno de los 2 lloró al nacer. Sin embargo, las palabras de Lilia me devolvieron la calma. Cada niño nació saludable, ama Zenith. Hoy, 5 años después, mi alegría estaba por las nubes. Era su primer cumpleaños, y me había preparado toda la semana para que nada les faltara. No permitiría que tuvieran un mal recuerdo de este día. Tanto Paul como yo proveníamos de familias nobles, y sabíamos bien lo crueles que podían ser las personas de las altas esferas. Ambos fuimos buscando la libertad que tanto anhelábamos. Y fue así como construimos esta familia. Un hogar por el que daríamos todo, y donde nos esforzábamos por darles a nuestros hijos lo que nunca habíamos tenido. Una familia estable. Una familia feliz. Por eso, este primer cumpleaños debía ser perfecto. Sin errores. Me encargaría de ello. Lilia, ¿conseguiste lo que te pedí? Pregunté, deteniéndome un momento a observarla. Sí, ama Zenith. Todos los ingredientes para la cena están listos. Aunque, tuve que echar al maestro Shirou de la cocina. Estaba decidido a ayudar, y lamento si actué con dureza, se disculpó, con su característico tono formal. No pude evitar reírme. Desde que tenía 3 años, Shirou había mostrado interés en la cocina. Pero era pequeño, y no podíamos permitir que se lastimara. Tal vez, cuando creciera un poco más, le permitiría cortar algunos ingredientes, e incluso podría enseñarle a cocinar. No te preocupes. Si tú no lo hubieras hecho, yo lo habría hecho, le respondí con una sonrisa. Mis regalos para los niños ya estaban listos. Solo faltaba preparar la cena, y con la ayuda de Lilia, sería espectacular. Todo tenía que salir bien. Todo debía ser perfecto. De pronto, un recuerdo nublado emergió, pensé en mis propios cumpleaños. Me fui de casa a los 15 años, no sin antes haber celebrado los 3 que, como noble, marcaban etapas importantes. A los 5, 10 y 15. Pero esas celebraciones nunca fueron para mí. En cada una había sirvientes, mis hermanos, decoraciones, pero nunca mis padres. Aquellas fiestas no eran muestras de afecto, sino actos sociales para mantener las apariencias ante otras casas nobles. Tradiciones vacías de emoción. Mi madre, severa y orgullosa de su linaje, era una ferviente seguidora de la religión de Milis. Sin embargo, tras la muerte de mi padre, cambió por completo. Desde entonces, en la familia Atreía todo se volvió distinto. Incluso yo. Apenas si recordaba a mi padre, solo sus ojos azules y la sonrisa que me dedicaba cuando acariciaba mi cabeza. Quería pensar que heredé sus ojos, como una forma de mantenerlo vivo en mí. Su pérdida marcó el inicio del distanciamiento. Mi madre se volvió estricta y distante. Mis hermanos tomaron sus propios caminos. Las reuniones familiares se volvieron meras formalidades. Ya no nos unía el cariño. Fue entonces cuando decidí marcharme. ¿Y Rudy? Pregunté, alejando esos pensamientos.
El maestro Rudeus se encuentra en su habitación, estudiando. No parece que tenga intenciones de salir pronto, respondió Lilia con serenidad. Asentí con una sonrisa leve. Adoraba que fuera tan aplicado con sus estudios. Siempre con la nariz entre los libros que Roxy le prestaba. Aunque me preocupaba que no le gustara salir ni interactuar con otros niños. Desde que aprendió a caminar, no lo vi jugar con nadie más. Era reservado, pero lo amaba profundamente. A veces me angustiaba la distancia que imponía entre él y los demás. No sabía si era parte de su carácter o si había algo más que aún no lograba entender. Shirou, en cambio, era todo lo contrario. Energético, entusiasta, siempre dispuesto a ayudar. Su presencia iluminaba cada rincón del hogar. Sin embargo, tras aquella fiebre, noté un cambio en él. Estaba más tranquilo, más introspectivo. Aunque se había recuperado, seguía temiendo que algo pudiera pasarle de nuevo. Todos en casa coincidíamos en que los mellizos eran muy maduros e independientes para su edad. A veces me sorprendía lo poco que dependían de nosotros. Se alimentaban solos, seguían rutinas propias, yo no dejaba de abrazarlos y llenarlos de cariño siempre que podía, pero confiaba en que sabían mantenerse a salvo. O al menos eso quería creer. Hasta que ocurrieron aquellos 3 días, apreté los pliegues de mi vestido con fuerza al recordar aquella pesadilla. Lilia encontró a Shirou inconsciente. Pensé que mi corazón se detendría. Su pequeño cuerpo ardía en fiebre. Convulsionaba. A ratos, parecía que dejaba de respirar. Fueron los días más largos y dolorosos de mi vida. No me separé de él, sosteniendo su mano, rogando a Milis por su recuperación. Paul y Rudeus tuvieron que sacarme a la fuerza para que descansara, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi bebé sufriendo volvía a atormentarme. Desde entonces, no dejé de vigilarlos. Les tocaba la frente cada mañana y cada noche. Me asomaba mientras dormían, solo para asegurarme de que respiraban bien. Sabía que me había vuelto sobreprotectora, pero no podía evitarlo. Ya había perdido una familia. No perdería esta. Lilia, ¿compraste tus regalos? Pregunté, buscando alejar esos pensamientos. Ella levantó la mirada, algo sorprendida, pero me respondió con una sonrisa. Sí, ama Zenith. Me tomó más tiempo de lo esperado, pero encontré algo para cada maestro. Para el maestro Shirou fue más sencillo, pero creo que también hallé algo que podría interesarle al maestro Rudeus, explicó la sirvienta sin distraerse de sus deberes. Lo entiendo, en mi caso, me resultó más fácil escoger algo para Rudeus. Soy maga, así que fue sencillo elegir algo que lo motive a seguir aprendiendo. Pero con Shirou, hice una pausa, recordando su fascinación por la cocina. Cómo miraba las manos de Lilia al picar ingredientes o cómo se emocionaba con el aroma del pan recién horneado. Me costó, pero creo que encontré el regalo perfecto para él. Estoy segura de que a los maestros les encantará lo que usted ha elegido, dijo Lilia con esa serenidad que siempre me tranquilizaba. Eso espero, susurré, sonriendo. Elegir sus regalos fue mucho más difícil de lo que imaginé. Quería darles algo que de verdad los hiciera sonreír, algo especial. Podía imaginar sus ojos brillando al abrirlos. Gracias, Lilia. Sin ti, nada de esto habría sido posible, le dije, con genuina gratitud. Es mi deber, ama Zenith. Pero también confieso que me emociona preparar este cumpleaños. Los maestros merecen una celebración especial, respondió con afecto. Asentí, con el corazón lleno. Hoy sería un día perfecto. Sin tristeza. Sin preocupaciones. Solo alegría. Haríamos de este día un recuerdo imborrable para nuestros hijos. Una prueba de que la familia Greirat era fuerte, amorosa y feliz. Vamos, aún queda mucho por hacer, dije con determinación. Nada, absolutamente nada, iba a arruinar este momento. Maestra, ¿a dónde vamos? Preguntó Shirou a Roxy. A estas horas, normalmente suelo ayudar en el pueblo, respondió ella con tranquilidad. ¿En serio? Dijo Shirou, algo incrédulo. Sí. Un mago no es útil solo en combate. Existen muchas otras formas de ganarse la vida, así que, cuando tengo tiempo libre, ofrezco mis servicios mágicos, explicó Roxy con naturalidad. Shirou asintió. Tenía curiosidad por ver qué podía enseñarle su maestra en aquella salida.
Últimamente, había notado cosas extrañas en sí mismo. Su magia curativa parecía activarse sin necesidad de gastar maná. Aunque dudaba que Avalon tuviera tanto alcance, se sentía agradecido por ello. Paralelamente, había comenzado a practicar la proyección de objetos. Aún era novato, pero proyectar espadas de madera resultaba relativamente sencillo. El verdadero obstáculo eran sus limitadas reservas mágicas. Al principio, el esfuerzo le costaba caro, pero pronto descubrió que, cuanto más agotaba su maná, más se expandía este al recuperarse. Su mundo anterior no funcionaba así, pero agradecía el sistema mágico de este nuevo lugar. Esperaba no ser tan débil como lo fue alguna vez. Archer, por ejemplo, apenas logró alcanzar un nivel B de energía mágica, algo mediocre para un hechicero. Y eso, después de llevarse constantemente al límite. Shirou sabía que no era Archer, y estaba convencido de que su nivel actual estaba muy por debajo de aquel. Dejó de lado esos pensamientos y se concentró en lo que hacía Roxy. Notó que su maestra seguía un camino bien definido, lo cual lo sorprendió un poco. Sin embargo, tenía sentido. Probablemente no era la primera vez que aceptaba pequeños trabajos, además de enseñar magia. Maestra, ¿por qué decidiste enseñar? Preguntó Shirou con curiosidad. Supongo que quería experimentar algo diferente. Fui aventurera durante un tiempo, pero decidí probar una nueva etapa. Justo entonces vi la solicitud de tu padre y me pareció una buena oportunidad para intentarlo, respondió con calma. Ya veo, asintió Shirou, pensativo. Tras unos segundos de silencio, el pelirrojo volvió a hablar. Maestra, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Puede que suenen raras, pero, no quiero que me juzgues por ellas. ¿Es otra confesión de amor? Susurró Roxy con sorpresa. Para nada. Sé que la maestra es hermosa, pero no la veo de esa manera. Exclamó Shirou, sonrojado. Roxy también se sonrojó ante el halago, pero suspiró con cansancio. Las constantes declaraciones de Rudeus la habían dejado condicionada, por lo que malinterpretó la intención de Shirou al principio. Agitó la cabeza y volvió a mirarlo. Está bien. Puedes preguntarme lo que desees, dijo finalmente con serenidad. Quería que me ayudara a encontrar a algunas personas. Sé que no es fácil, considerando lo grande que es el mundo, pero quería saber si, por casualidad, ha visto a alguien con ciertas características, trató de explicar Shirou. ¿Estás buscando a alguien? Preguntó Roxy, ahora más interesada. Se podría decir que sí, respondió él con cierta duda. Tengo sueños, no sé si mi madre le ha mencionado algo. Lady Zenith comentó algo, aunque no profundicé en el tema. Según entiendo, eres un mico, y eso explicaría por qué no puedes usar el resto de los tipos de magia. Supongo que esos sueños... Roxy se quedó callada algunos segundos. Proféticos, tal vez. Habló no tan segura. Puede que compensen tus limitaciones. Sin contar, por supuesto, con tu magia curativa, que está claramente fuera de lo común, dijo Roxy con una sonrisa. Rudy y tú son realmente especiales. No estoy tan seguro. Puede que allá afuera existan personas mucho más talentosas que nosotros, respondió Shirou, con humildad. Si es así, espero no toparme con ellos, murmuró Roxy para sí. La capacidad que esos niños de apenas 5 años demostraban era suficiente para destruir la autoestima de cualquier adulto. Rudeus era capaz de absorber y replicar casi al instante cualquier hechizo que le enseñara. Shirou, por su parte, tenía una destreza con la espada que resultaba peligrosa incluso para guerreros experimentados. Ellos aún no lo sabían, pero había muchos adultos, e incluso ancianos, que envidiarían esas capacidades. Bueno, cuéntame sobre tus sueños, pidió Roxy con más interés. Nada de lo que he visto se ha cumplido, al menos, no todavía. Pero siguen dejándome muchas dudas, respondió Shirou, visiblemente nervioso. Mentirle a su familia le resultaba cada vez más complicado. Ya estaba en aprietos con todo lo que había contado sobre esos supuestos sueños. Sabía que mentía mal, y temía que lo descubrieran. Supongo que quieres saber si reconozco a alguna de las personas que has visto en tus sueños, dedujo Roxy. Sí. Muy bien, descríbelas. Con algo de suerte, puede que haya visto a alguien parecido, dijo Roxy, manteniendo la calma. Roxy debía admitir que le tenía un gran aprecio a Rudeus.
Después de todo, había aprendido mucho de él, y también hubo muchas cosas que pudo enseñarle. Sin embargo, su actitud pegajosa y pervertida no ayudaba en muchas ocasiones. Esperaba que, con el tiempo, madurara, se convirtiera en una persona decente y encontrara una buena chica. Por otro lado, estaba Shirou. A él no había podido enseñarle mucho, al menos nada que pudiera aplicar de forma práctica. No era una sanadora consumada, así que sus conocimientos eran limitados en ese aspecto. Aún así, lo poco que sabía se lo transmitió con la ayuda de Zenith. El chico pelirrojo, pese a ello, mostró gran interés en sus clases de historia, idiomas y otras materias que no necesariamente estaban relacionadas con la magia. Son 5 personas, mencionó Shirou. Ese es un número considerable, pero haré lo mejor que pueda, prometió Roxy. La primera es Sakura, ella es muy importante para mí, susurró Shirou. Cada vez que pensaba en la chica de cabello morado, no podía evitar recordar lo que le ocurrió. Le dolía saber que no fue lo suficientemente consciente de lo que ella sufría. Oh, Roxy esbozó una sonrisa divertida. Supongo que ella es muy especial para ti en el futuro, señor Greirat, se burló. Lo es, afirmó Shirou con una sonrisa melancólica. Tiene el cabello púrpura oscuro, le llega hasta los hombros. Sus ojos son de un tono violeta, su piel es pálida y delicada. Es bastante callada. Es común verla mantenerse alejada de los demás, describió con una sonrisa nostálgica. No recuerdo haber oído su nombre, ni sus características, comentó Roxy, negando con la cabeza. Sin embargo, notó la mirada del pelirrojo. Para alguien tan joven, sus ojos reflejaban los sentimientos de alguien enamorado. Le parecía enternecedor. Aunque la descripción le inquietó levemente, no creía que su alumno se relacionara con un Tanant. Estaban extintos. Y aunque alguno hubiese sobrevivido, era imposible que Shirou tuviera un vínculo con uno. La chica que describía debía parecerse por pura coincidencia. También está, Shirou vaciló, dudando si llamarla por su nombre o por su clase. Artoria. Tiene el cabello rubio dorado, recogido en una coleta atada con un lazo azul. Ojos verdes esmeralda. Su porte es regio, con una postura impecable que la hace parecer más madura de lo que realmente es. Inconscientemente, recordó aquel momento, la noche ventosa, el cielo despejado permitiendo que la luna iluminara con fuerza. Aquella luz plateada la hacía brillar. Su armadura resplandecía bajo el reflejo lunar. Plateada, con telas azul profundo y bordados dorados. Te pregunto. ¿Eres tú mi maestro? Amaba a Sakura con todo su ser, pero Artoria, había capturado su atención desde el primer instante. Solo su presencia bastaba. Debe ser una espada china. Bastante reservada, pero estoy seguro de que, si alguien le habla, será cordial, añadió Shirou. Tampoco, he conocido personas con cabello rubio, pero ninguna que se llame así o que encaje con la descripción, respondió Roxy, negando nuevamente. Entiendo, también está Rin. Tiene el cabello negro largo, recogido en 2 coletas altas con listones rojos. Ojos azules como zafiros y piel clara como la nieve, recordó con nostalgia. Rin, la heredera Tosaka y hermana mayor de Sakura, había sido quizás su primer amor. Era el tipo de chica que atraía a todos los chicos de su escuela. Desprendía serenidad y belleza. Él no fue la excepción. Cayó profundamente enamorado de ella. Aunque parezca muy noble, suele ser codiciosa y bastante orgullosa, añadió Shirou, con una mezcla de ternura y resignación. Lo siento, tampoco me suena, se disculpó Roxy. Está bien, respondió Shirou, bajando la mirada. Ambos guardaron silencio mientras llegaban a unos campos de cultivo, donde se detuvieron frente a una enorme roca. Veo que por fin llegó Leire y Roxy. Le estamos muy agradecidos, dijo un granjero que estaba sentado frente a la piedra. No se preocupe. Prometí venir hoy para encargarme del problema, respondió Roxy, con un leve gesto de cortesía. ¿Desea que me deshaga de la roca? Sí. Queremos expandirnos un poco más, pero esta roca proyecta demasiada sombra sobre los cultivos y además nos quita terreno aprovechable, explicó el granjero. Shirou observó la roca. Era casi del tamaño de una casa pequeña, al menos por lo que se veía en la superficie. No sabía cuán profundo podría estar enterrada. Está bien, me encargaré de esto, asintió Roxy.
¿Tú qué opinas, Shirou? Si la sacaras, solo se convertiría en un estorbo más grande. Y si la destruyes, podrías dañar el campo con los fragmentos y habría que retirarlos todos. ¿Podrías hundirla varios metros bajo tierra?, sugirió Shirou. Tienes razón, coincidió Roxy. La peli azul comenzó a entonar el encantamiento necesario para hundir la roca. Una vez finalizado, esta comenzó a descender lentamente hasta desaparecer en el suelo. Creo que eso será suficiente. Al menos ha quedado a 10 metros bajo tierra, comentó satisfecha. Gracias, Lady Roxy, agradeció el granjero con una gran sonrisa. Shirou observó cómo le pagaban a su maestra por sus servicios. Luego de eso, ambos retomaron su camino hacia otra ubicación. Ahora soy toda oídos. Me hablaste de 3 chicas, pero dijiste que eran 5, comentó Roxy, con interés. Shirou asintió, pensativo. Tenía que elegir bien cómo describir a la siguiente persona, ya que no estaba del todo seguro de cómo hacerlo. Su largo cabello lila cae en cascada hasta la cintura, sedoso y brillante. Sus ojos, por lo general, están cubiertos por una fina venda negra. Su actitud es fría y distante, describió con cautela. Ya veo, ¿no sabes su nombre?, preguntó Roxy. La llamamos Rider, pero su verdadero nombre es Medusa, respondió Shirou. Entiendo. Tampoco he conocido a alguien así. Pero si la veo, será fácil de reconocer. Muy pocas personas cubren ambos ojos y poseen ese tono de cabello, dijo Roxy, reflexiva. Shirou asintió. De todas, Rider era con quien menos había interactuado, pero también quien más veces le había salvado la vida debido al pacto que hicieron para salvar a Sakura de sí misma. La buscaba para agradecerle por todo lo que había hecho por él y por su hermana. Y la última es Ilias Biel, aunque todos la llaman Ilia. Tiene el cabello blanco como la nieve y ojos rojo carmesí. Siempre actúa como una niña pequeña, pero puede ser algo violenta, añadió Shirou, esbozando una sonrisa cargada de cariño. Tampoco creo haber visto a alguien como ella, se disculpó Roxy con suavidad. No hay problema, maestra. Sé que, si estuviera en tus manos ayudarme más, lo harías, respondió Shirou con una sonrisa sincera. Si llego a ver a alguien con las características que me has mencionado, te prometo que te avisaré lo antes posible, afirmó Roxy con determinación. Gracias, maestra, asintió feliz Shirou. Pasaron el resto del día ayudando a muchas personas. Algunos necesitaban eliminar el exceso de agua acumulada por las lluvias. Otros, prender fuego a cultivos secos para poder sembrar sobre las cenizas. También crearon agua para quienes la necesitaban y separaron cúmulos de agua de la tierra o suciedad que contenían. Incluso utilizaron magia de curación para sanar plantas que estaban a punto de pudrirse o que no producían nada. Shirou observaba con admiración cómo Roxy usaba su magia para resolver cada problema, siendo recompensada en consecuencia por sus servicios. Volvamos a casa. Hoy fue un día productivo. A pesar de no ser un mago elemental, sabes cómo aplicar los hechizos en la vida cotidiana, dijo Roxy, orgullosa. Bueno, la maestra nos enseña muchas cosas. Sería descortés de mi parte no prestarle atención o ignorar sus enseñanzas, respondió Shirou, con humildad. Ojalá todos los niños pensaran como tú, comentó Roxy, con una sonrisa amable. La próxima vez deberíamos traer a Rudy. Estas tareas ocasionales me sirven para comprobar cuánto puede aplicar su magia en situaciones cotidianas. Shirou guardó silencio. Dudaba que su hermano mayor saliera de casa, al menos mientras él pudiera impedir cualquier intento. Desde su nacimiento, Rudeus no había cruzado los muros que rodeaban la casa. Nunca se aventuró más allá del jardín. Estoy seguro de que, si la maestra se lo pide, mi hermano la seguiría hasta el fin del mundo, dijo Shirou con una leve sonrisa. Él lo haría, afirmó Roxy, soltando una pequeña risa al final. Bueno, es hora de volver a casa, añadió con una sonrisa. Shirou asintió. La noche ya había caído. Las casas permanecían iluminadas únicamente por las lámparas que poseían sus habitantes. No existía energía eléctrica, ni alumbrado público, ni tecnología alguna. Todo parecía sacado de la Edad Media. Al principio, adaptarse a las nuevas costumbres y tradiciones de este mundo fue extraño, pero Shirou lo había logrado. Alumno y maestra regresaron a casa con paso tranquilo.
No había prisa. Al llegar, Shirou notó que las luces estaban apagadas, algo inusual, ya que siempre había alguien despierto. Incluso su cuarto estaba a oscuras. Aquello solo podía significar que Rudeus ya estaba dormido, lo cual era raro si él tuviera algo importante que decir. Parece que todos ya están durmiendo, ¿es tan tarde?, preguntó Shirou, extrañado. Parece que sí, respondió Roxy, en voz baja. Ambos entraron. Shirou escuchó pasos suaves provenientes del segundo piso. Por la ligereza, dedujo que eran su madre y Rudeus. Él fue el primero en entrar y entrecerró los ojos al ver la oscuridad total en la casa. Entonces, de pronto, todo se iluminó de golpe. ¡Sorpresa!, gritaron todos los adultos con sonrisas radiantes. Paul estaba en medio de la sala, de pie junto a la mesa, con los brazos extendidos y una expresión de alegría en el rostro. A su lado, Lilia también sonreía con entusiasmo. Desde el segundo piso descendieron Rudeus y Zenith, ambos con la misma cara de sorpresa que Shirou. Este es su primer cumpleaños. ¿De verdad se olvidaron de eso?, preguntó Paul, divertido. Shirou y Rudeus asintieron al mismo tiempo. Ambos habían olvidado por completo su cumpleaños. Al parecer, se habían adaptado tanto a las costumbres del nuevo mundo, donde solo se celebraban los 5, 10 y 15 años como momentos importantes de desarrollo, que aquella fecha había pasado desapercibida. Por lo que ambos entendían, al cumplir 5 años ya no eran vistos como bebés inocentes que no comprendían nada. Al llegar a los 10, debían dejar atrás la niñez y comenzar su adolescencia. Y al alcanzar los 15, se les consideraba adultos con plenos derechos. El resto de los años no solía celebrarse, o al menos no se veían como fechas memorables. Por ello, ambos terminaron por olvidar la fecha de su propio cumpleaños. Además, a diferencia del mundo del que provenían, aquí no contaban con calendarios que les recordaran con precisión el paso de los días. Hoy cumplen oficialmente 5 años. Dejan de ser bebés y comienzan su etapa como niños. Ambos son bastante fuertes, así que espero que sean responsables con esa fuerza. Deberán proteger a los débiles y no abusar de su poder. Velarán por la justicia y jamás permitirán ni estarán del lado del mal, declaró Paul con mucha seriedad. Quédate solo con sus 2 primeras frases. El resto es pura palabrería, interrumpió Zenith. Déjame parecer genial, Zenith, protestó Paul haciendo un puchero. Todos los adultos rieron ante el comportamiento de la pareja. Primero, les entregaremos sus regalos, anunció Zenith. Todos tenemos algo preparado para ustedes. Los adultos asintieron. La mayoría dio un paso atrás, y quien se adelantó fue Roxy. Este es mi regalo para ambos, dijo Roxy. Es tradición que un maestro entregue su propia varita a sus alumnos. Esta es para ti, Rudy, y esta para ti, Shirou. Que les sirvan como recordatorio de que alguna vez fueron mis alumnos, dijo con una sonrisa. Shirou y Rudeus aceptaron con entusiasmo sus primeros obsequios. Varitas de madera talladas con forma de ramas entretejidas, de unos 20 centímetros de largo, con una piedra roja perfectamente incrustada en la punta. Gracias, maestra, dijeron al unísono los hermanos. Roxy asintió, retrocedió unos pasos y cedió el turno a Lilia. No mentiré. Me costó encontrar algo apropiado para ustedes, pero aquí está, comentó Lilia con calma. Esto es para el amo Shirou. Según me ha contado Paul, ya no puede enseñarte nada más del estilo del dios del agua. Muy pocas personas conocen el estilo más allá del rango avanzado, trató de justificarse Paul. Recuerda que yo soy de nivel avanzado, ¿eh? Protestó el castaño. Eso diría un alumno de esa escuela, pero abandonaste tu entrenamiento antes de terminarlo, añadió Lilia con cierta picardía. Por eso envié una carta a mi padre y logré conseguirte esto, amo Shirou. El pelirrojo estiró los brazos y tomó el pergamino que le ofrecía Lilia. Se notaba nuevo, no un artefacto antiguo conservado por generaciones, sino algo hecho especialmente para él. Estoy segura de que los consejos de este maestro del estilo te serán muy útiles, dijo Lilia con una sonrisa. Paul buzó, evidentemente inconforme. Muchas gracias, Lilia. Esto me será de gran ayuda, respondió Shirou con una sonrisa. Debo admitir que fue aún más complicado conseguir algo útil para el amo Rudeus, pero creo que esto será de su agrado, dijo Lilia mientras se acercaba a Rudeus.
Él estiró los brazos y recibió lo que parecía ser un libro titulado El Mundo, publicado por la Universidad de Ranoa. Le sugiero que lo lea. Es de gran utilidad si desea viajar a distintos lugares, comentó Lilia con una expresión amable. Gracias, Lilia, respondió Rudeus sonriendo. El libro era bastante grande y también parecía recién impreso. Según sabía, era común que la Universidad de Magia de Ranoa publicara obras de distribución mundial, pensadas para facilitar la vida de los viajeros. Lilia se retiró y dejó que Paul se acercara a los mellizos. Era evidente lo que llevaba con él. Ambos han demostrado ser muy competentes con la espada. Cada uno ha brillado en su especialidad, comentó Paul con una sonrisa. Shirou era un verdadero prodigio con la espada, aunque eso no significaba que Rudeus fuera débil. Para su edad, era notablemente competente y dominaba los fundamentos de los tres principales estilos de combate con espada. Esta es para ti, Shirou, dijo Paul, entregándole una de las espadas. Shirou la recibió y, al tocarla, toda la historia del arma se manifestó ante su mente. Una nueva espada se sumaba a su cánica de realidad. Ambas espadas eran de doble filo, con empuñaduras amplias para poder usarlas con ambas manos. No eran armas legendarias aún. Eran hojas jóvenes, un lienzo en blanco donde él podría forjar su propia leyenda. Aunque sigo creyendo que es peligroso que utilices espadas de agarre doble, no puedo negar tu habilidad. Solo, ten cuidado, le aconsejó Paul. Lo haré, padre, asintió Shirou. Las espadas eran grandes, casi tanto como él. Aún no podía blandirlas con total comodidad, pero probablemente a los 10 años lo haría sin problema. Y esta es para ti, Rudy. Eres un prodigio en la magia, elogió Paul. Pero eso no significa que no puedas usar un arma si es necesario. Esta es la que he elegido para ti, Rudeus la tomó entre sus manos, feliz, y asintió. Las tres espadas que Paul le entregó esa noche eran similares, aunque en sus empuñaduras llevaban grabadas las iniciales de cada uno. SG para Shirou Greirat y RG para Rudeus Greirat. Shirou notó ese detalle apenas la sostuvo. Visualizó en su mente a Paul encargando personalmente la fabricación del arma. Si bien ya había recuperado la mayoría de sus habilidades, o al menos acceso a ellas, su capacidad de análisis se había reducido. Antes podía examinar objetos con solo visualizarlos, pero ahora necesitaba tener contacto directo para realizar un análisis estructural. Había perdido esa mejora que le otorgaba el brazo de Archer, y su nivel había vuelto al que tenía antes de adquirirlo. Aún así, confiaba en que tarde o temprano lograría desarrollar correctamente aquella habilidad nuevamente. Ya lo dije antes, pero lo repetiré. Sean responsables cuando usen un arma. Sigan siempre sus instintos. Ambos son muy maduros y deben entender que, a veces, deberán alzar sus armas para defenderse de quienes les hagan daño, aconsejó Paul. Sepan cuándo blandirla, y cuándo es mejor retroceder. Los hermanos asintieron, comprendiendo el peso de sus palabras. Paul sonrió al ver a sus hijos sosteniendo las armas que había forjado para ellos. Luego, retrocedió para cederle el turno a Zenith, su esposa, quien deseaba ser la última en entregar su regalo. Jejeje, estoy segura de que me abrazarán durante un año con los regalos que he conseguido para ustedes, dijo Zenith con una sonrisa confiada. Ambos niños la miraron con curiosidad. Después de todo, la mujer parecía muy segura de sí misma. Lo primero que sacó fue una caja de tamaño mediano, la cual parecía contener algo importante. En la tapa, grabado con elegancia, se leía el nombre de Shirou. Tienes 5 años, y al menos durante 3 estuviste pidiendo entrar a la cocina, aunque, con tus labores de curandero, además del entrenamiento en magia y espada, parecía que ya lo habías olvidado, comentó Zenith, entregándole la caja con una sonrisa. Shirou la abrió y, por un instante, sintió que dentro podía estar la mismísima Excalibur. Había 4 cuchillos, de distintos tamaños y con diversas funciones, todos cuidadosamente seleccionados. A partir de mañana, podrás cocinar con nosotras, anunció Zenith, orgullosa. Gracias, mamá. Exclamó Shirou, abrazándola con fuerza. Zenith correspondió el gesto con ternura. En ese momento, el pelirrojo sentía que podía estallar de felicidad. Al fin. Quería gritar al cielo que Shirou Greirat volvería a una cocina después de 5 largos años de espera. No te sientas excluido, Rudy.
Mamá también tiene algo especial para ti, dijo Zenith, aún sonriente. Shirou se separó de su madre y dio un paso atrás para dejarle espacio a Rudeus. He notado cuánto disfrutas leer. Ya perdí la cuenta de cuántas veces has releído los pocos libros que tenemos en casa, comentó entre risas suaves. Por eso, encontré algo que creo te gustará. Rudeus estiró los brazos y recibió un libro grande, de color verde, con un elegante diseño de ramas en el borde de la cubierta. El poder de la naturaleza, decía el título en letras doradas. Estoy segura de que te será útil, le aconsejó Zenith con calidez. Rudeus la abrazó con fuerza. Leer se había convertido en una de sus actividades favoritas. Antes, en su vida como Neet, lo más cercano a una lectura eran doujinshis, subtítulos de hentais o películas para adultos. No recordaba haber leído nada realmente provechoso. Ahora, como Rudeus Greirat, había redescubierto el placer de la lectura, esta vez con un propósito más valioso. Aunque no podía negar que aún sentía cierta curiosidad por los contenidos más lascivos que podía ocultar algún libro. Gracias, madre, asintió con sinceridad. Brindemos por el cumpleaños de los niños. Por muchos años más de felicidad. Exclamó Paul, alzando su copa con entusiasmo. Salud. Respondieron todos, contagiados por su alegría. Rudeus, hace poco cumplí 5 años. No mentiría al decir que sentí como el tiempo pasó bastante rápido. Mis días con la familia Greirat han sido lo más alegre que he vivido en mis 2 vidas. Fue un nuevo comienzo, y lo disfruté hasta el último segundo. Mi nueva existencia empezó tal como cualquier personaje de un isekai podría desear. Una mujer hermosa que me amamantaría durante un largo tiempo. No mentiré al decir que fueron los mejores 13 meses de mi vida, aunque, lamentablemente, tuve que compartirlos con mi hermano menor, Shirou, y. Mi padre, Paul. Paul era como yo, pero mejor en todos los sentidos. Guapo, fuerte y con una lengua de oro capaz de encandilar a cualquier mujer. Si Paul era así, eso solo podía significar una cosa. Tarde o temprano, yo también sería igual o incluso mejor que él. Solo tenía que esforzarme al máximo. Estaba más que dispuesto a derramar sudor y lágrimas con tal de cumplir mis deseos. A los 5 años, ya era bastante talentoso en magia. Sin embargo, procuraba no dejar que ese pensamiento se me subiera a la cabeza. Pensar de esa manera fue la raíz de muchos de mis problemas en mi vida anterior. Gruñí al recordar quién fui alguna vez. No era algo que me agradara rememorar. Por eso mismo, guardaba cierto resentimiento hacia mi hermano menor. De alguna forma, 2 reencarnados habíamos terminado como hijos de esta familia. Ambos veníamos del mismo lugar, y eso me molestaba profundamente. ¿Aún estás despierto, Rudy? Preguntó una voz suave. Me giré de inmediato al oírla. La reconocía perfectamente. Después de todo, provenía de mi diosa. Cabello azul, atuendo de maga y apariencia de loli. Actitud distante, pero con una calidez que siempre se hacía notar. Era mi diosa del agua, Roxy Migurdia. Sí, estaba leyendo este libro, comenté, mostrándole el tomo que sostenía entre mis manos. Veo que Shirou no está aquí, ¿salió? Preguntó Roxy con cierta duda. Él, dije con un deje de disgusto. Mamá lo llevó a tratar las heridas de un paciente. Al parecer ocurrió un incidente y querían que el niño milagroso lo solucionara. Ese era el apodo de mi hermano menor. A diferencia de mí, que casi nunca salía de casa, Shirou lo hacía constantemente. No fue difícil para él ganarse ese título. Su magia curativa era considerada casi milagrosa, al menos por las 2 sanadoras que conocía, Zenith y Roxy. Una parte de mí, envidiosa y algo mezquina, decidió no enseñarle el proceso para conjurar sin palabras. Pero Shirou tampoco mostró interés, así que nunca me lo pidió. Roxy, en cambio, fue distinta. Ya veo, supongo que solo estamos los 2 en casa, dijo Roxy con voz tranquila. Me sonrojé al oír eso. Después de todo, esa era una de las líneas más típicas en los juegos eroge. Luego, Roxy se acercaría a mí, yo a ella, nuestras respiraciones se mezclarían, el calor corporal aumentaría y entonces podría tocar. ¿Estás bien, Rudy? Preguntó Roxy, sacándome de mis pensamientos. Ese sí, me perdí imaginando a Pelagius, solté lo primero que se me ocurrió.
Roxy me miró con cierta duda, luego observó el libro en mis manos y asintió. Ya veo. Es normal que niños como tú se interesen en esos temas, comentó. Ese sí, agradecí internamente que Roxy no pudiera leer mentes. Esa noche, Paul tenía turno de guardia, algo que claramente detestaba. Por esa razón, Lilia fue a llevarle la cena. Me sorprendía que aún no hubiera regresado, pero supuse que su cojera podía haberla retrasado más de lo normal. Maestra, dije, mirándola fijamente. ¿Sí? Respondió Roxy. ¿Qué harás cuando ya no tengas nada más que enseñarnos? Pregunté con seriedad. No lo he pensado demasiado. Tal vez me aventure de nuevo como exploradora, o podría regresar a la Universidad Mágica de Ranoa y tratar de convertirme en una reina del agua, o quizás busque a otro alumno al que enseñar, respondió Roxy, divagando entre ideas. Veo que la maestra tiene muchas opciones, comenté con calma. Se podría decir que sí. Aunque, siendo sincera, prefiero una vida más tranquila, dijo con una leve sonrisa. Entiendo, asentí. Ambos guardamos silencio por unos segundos. El ambiente se tornó más íntimo. Rudy, sé que preguntar esto puede estar mal, pero necesito que me respondas, dijo Roxy de pronto. Me congelé. ¿Acaso este era uno de esos momentos ecchi en los que el interés amoroso mayor intenta seducir a su joven alumno? Un romance prohibido entre maestra y discípulo. Ese sí, respondí, casi temblando. Roxy no apartó la mirada de mí. Estaba de pie en la puerta, pero después dio unos pasos y se colocó justo frente a mí. Si respiraba, podía sentir su aroma, una suave brisa agitó su hermoso cabello azul. Podía tocarlo si tan solo me inclinaba unos milímetros. ¿Qué pasó entre Shirou y tú antes de que yo llegara? Preguntó Roxy. He notado que no se llevan bien, pero por lo que veo, sus padres no se han dado cuenta, añadió con seriedad. Shirou, gruñí al pensar en ese pelirrojo. A veces quería dudar de que fuera mi hermano, después de todo, no se parecía a nadie más en la familia. Sin embargo, dudaba que alguien como Zenith le fuera infiel a Paul. Era mucho más probable que Paul, con su historial, hubiese sido infiel antes que una mujer devota de San Milis como Zenith. Nadie comprendía por qué Shirou era tan distinto, pero yo sí tenía una posible explicación. Una respuesta que, aunque no definitiva, al menos era razonable. Todo en este mundo parecía sacado directamente de una época específica. La Edad Media. No había electricidad, solo candelabros y velas. No existía el servicio de agua ni desagüe como lo conocía. El agua era extraída de un pozo o generada mediante magia. Incluso el simple acto de bañarse a diario era considerado un privilegio. Adaptarme fue difícil. Ir al baño era raro. Pero terminé acostumbrándome. No tenía otra opción. Volviendo al tema, Shirou sí era hijo de Zenith y Paul. No había rastro alguno de infidelidad. La diferencia en nuestros rasgos físicos se debía, simplemente, a la genética. Yo era castaño, de ojos verdes, y tenía incluso un lunar en el mentón. Heredé más de Paul que de Zenith, eso estaba claro. En cambio, Shirou tenía los ojos de Zenith, pero ninguna otra similitud con Paul. Eso indicaba que los rasgos de su familia materna eran los que habían prevalecido. Seguramente, en la familia de Zenith existió algún pelirrojo en el pasado. Sin embargo, esos genes nunca se habían impuesto a los dominantes cabellos rubios, hasta ahora. Zenith era fiel. Fiel a su estúpido esposo. Toda esta explicación tenía sentido si se entendía lo básico sobre genética. Pero, aún con todo claro, mi corazón seguía revuelto. Rudy. La voz de Roxy me devolvió a la realidad. Nosotros, pensamos de formas distintas, dije, sin estar del todo seguro de qué responder. Roxy me observó durante unos segundos, como reflexionando sobre mis palabras. Son niños, supongo que eso podría generar cierto distanciamiento, asintió. Pero considero que deberían intentar solucionarlo. Ambos son bastante maduros. Estoy segura de que pueden perdonarse, sea lo que sea que haya pasado, aconsejó con suavidad. Supongo, murmuré, sin mucha convicción. Shirou seguía muy apegado a Japón. Yo, en cambio, había roto por completo con mi pasado. Ya no era ese gordo Neet encerrado en su cuarto. Ahora era Rudeus Greirat.
Shirou parece un buen chico. Y no dudo que tú también lo seas. Son hermanos, deberían comportarse como tales, añadió Roxy con firmeza. Haré el intento, asentí, todavía con cierto recelo. Quizás odiaba al que fui, pero eso no significaba que debiera odiar a Shirou. Tal vez él merecía una oportunidad. Al fin y al cabo, era mi hermano. Yo era su Oni-sama, y eso implicaba una responsabilidad. Sonreí como un idiota. Sí, debía ganarme ese derecho. El derecho de ser su hermano mayor. Fin capítulo 04 y ese fue el capítulo de esta semana. Como ya les dije, no olviden dejar su cariño. Sé que el fin no está llegando a muchos, pero también sé que los pocos que lo disfrutan pueden dejarme 1 o 2 mensajes de ánimo. Los quiero muchísimo, muchachos, así que comenten, dejen su like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Queremos llegar a los 6000 suscriptores, así que suscríbanse si todavía no forman parte de esta comunidad. Nos veremos la próxima semana con el regreso de uno de los fics que ya conocen por el canal, nos reencontramos en El Héroe y la Princesa la próxima semana. Nos veremos. Bye bye.